¿Ya? Entonces lo que estamos viendo ahora, para repetir todo para los que están viendo esta grabación, estamos viendo la página 102 del libro, lo que corresponde a la organización social del Tahuantinsuyo. Para ello les voy a retroalimentar lo que vimos entonces en la clase anterior, que fue el Zapa Inca, quien era el que gobernaba entonces el Imperio Inca. La principal característica que tenía en su ropa, en su vestir este emperador, era la corona, que se le llamaba como Mascapaicha, el cetro de oro, que se le conocía como Topayauri, y el ropaje, que tenía diferentes símbolos que indicaban que tenía una superioridad divina, ya que tenía un contacto con los dioses, más específicamente del dios Sol. Luego vimos lo que eran los diferentes rangos dentro del imperio, los más importantes, como podía ser el Consejo Imperial, uno por cada suyo, los Apunchi, que eran gobernadores, el Tucuy Rucuy, que era el informante del imperio, y los Curacas, que eran los jefes que existían en cada comunidad local. Ya había uno solo por comunidad. Luego también vimos lo que eran las medidas de administración para mantener unido el imperio, como fue el idioma oficial, que fue el quechua, que fue un solo idioma para comunicar bien a todos los ciudadanos del imperio, la red de caminos, que fue para conectar todos los pueblos aislados y alejados del imperio inca, y el registro o el sistema de registros para registrar a las personas propiamente tal y los productos que tenía, ya como puede ser hoy en día un similar, el RUT. Luego resolvimos lo que eran las preguntas de la página 101. Ya, esto debería tenerlo anotado en su cuaderno. Entonces lo que vamos a ver hoy día es la organización social en forma de pirámide. Entonces tenemos que los grupos sociales que existían en el Imperio Inca se pueden dividir en muchas categorías, pero las principales son estas. Tenemos el Zapa Inca, que era el principal gobernador de todo, el cual tuvo una esposa que se le denominaba Coya. Como bien indica acá, tenía varias esposas, pero había una que era la principal, que era la Coya. La función que tenía la Coya es que cuando el Zapa Inca no estuviera en Cusco, en la capital, o se encontrara fuera de sus funciones, pues ya sea por enfermedad u otra cosa, la Coya tomaba entonces su cargo. Es lo más similar que tenemos hoy en día con los presidentes y los vicepresidentes. Cuando el presidente no está, el vicepresidente es el que tiene que tomar sus funciones. Luego de esa escala, justo abajo tenemos la nobleza. Ya, quedan diferentes personas con poder dentro del imperio que en el caso de que muriera el Zapa Inca, pueden llegar a disputar el trono y muchas veces eso provocaba entonces desestabilización dentro del imperio porque todos querían llegar al poder. Entre los que encontramos en los más altos rangos entonces son, por ejemplo, los sacerdotes. Ya, recordemos que en la religión inca habían diferentes dioses y había muchos sacerdotes que adoraban a diferentes de estos dioses. Los altos funcionarios, como pueden ser los del Consejo Imperial, quienes eran los que usualmente más querían llegar al poder, o los que más arrogaban el derecho al trono, los jefes del ejército, que también tenían mucho poder, y los curacas, en menor medida, pero igual a veces querían llegar al trono. Más abajo se encuentra el pueblo general, o grupo no privilegiado, como se indica acá, que vivía en los Ayllu, que eran las diferentes comunidades o pueblos del Imperio Inca. Como podemos ver acá también, había un rol designado para hombres y para mujeres, en el cual los hombres se dedicaban mayoritariamente a las labores de la agricultura, ganadería, pesca y la artesanía. Y las mujeres en las tareas agrícolas y también de quedarse en casa criando a los hijos o tejiendo. Y más abajo tenemos lo que eran los yanaconas, quienes se encargaban ya de las tareas más pesadas. Ya, los yanaconas básicamente eran esclavos que se les llamaba de esta forma en el Imperio Inca. Ellos se dedicaban a los labores más pesados, ya, a cargar las armas pesadas y construir carreteras en las zonas más inhóspitas, porque recordemos que la cordillera de los Andes tiene lugares muy inhóspitos, muy difíciles para vivir. Ellos se dedicaban a hacer todo ese trabajo pesado. Entonces ahora lo que tiene que hacer es leer en silencio el recurso 2. Ya, debe leer en silencio todo lo que está en este recuadro.
Les voy a dar unos minutos para que lo lean en silencio. Ya. Entonces el texto que acaban de leer tiene que ver con el Ayllu. Recordemos que los Ayllus eran entonces los diferentes pueblos que habitaban en la civilización inca. Ya, los poblados en general. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se administraba. Dice, el Ayllu poseía tierras, ganados, pastos y bosques, ejerciendo sobre ellos una propiedad colectiva. Cuando acá habla de propiedad colectiva, se refiere entonces a que el poblado en general no pertenecía a una sola persona, sino que pertenecía a todos los que habitaran en ella. Toda persona, por el solo hecho de nacer en él, tenía acceso a los bienes comunitarios, distribuidos por el jefe, que recordemos que se llamaba curaca, entre las diversas familias en forma proporcional a los miembros. Este derecho implicaba, sin embargo, asumir también obligaciones, participar en los trabajos comunales y cooperar en las festividades religiosas. Recordemos entonces que el curaca era quien administraba la comunidad, entonces él iba decidiendo en realidad quién era el que tenía tal territorio y quién no. Muchas veces podía llegar a ser o podría generarse un conflicto de intereses en donde el curaca simplemente decide quedarse con las partes más ricas y darse la otra, las partes más pobres. Además, tienen que tener en cuenta que en esta época, con festividades religiosas, también se incluyen el sacrificio de ganado y sacrificio de personas. Así que tampoco es como que fuera un paraíso entonces vivir en un ayllu. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el curaca cumplía bien con su cometido, ya que de caso contrario podía ser cambiado entonces por otra curaca. Entonces lo que van a hacer a continuación es continuar entonces leyendo el recurso 3, que es lo que aparece acá abajo. Dame un segundo que parece que se me pegó el... Ahí sí. Entonces ahora en silencio van a leer este recurso 3. Van a leer lo que está acá arriba
y van a ver lo que está en el cuadro celeste y en el cuadro amarillo. Y luego de unos minutos lo vamos a comentar. ¿Ya? Entonces, en la sociedad inca, la mujer tenía diferentes roles, que son los que vamos a ver a continuación. Entonces, la mayoría de las mujeres de la sociedad inca realizaban tareas domésticas, agrícolas y de tejido. Las imágenes muestran cuáles fueron algunos de sus roles. Ya, acá abajo tenemos entonces los principales roles que eran los siguientes. Como lo leyeron en el primer recuadro, tenemos entonces lo que era la colla, que como les comentaba anteriormente, tenía la función de ser la esposa del Zapa Inca. Y a su vez era la más importante entonces de la esposa del Zapa Inca. Cuando el Inca no estaba, ella tomaba el cargo y cumplía las funciones del emperador, ya con todas sus funciones. Y como indica acá, gobernaba la capital que era Cusco. Por otro lado, tenemos las Akyas, que eran mujeres educadas para servir al Zapa Inca o ser sacerdotisas. Ya, había muchas sacerdotisas, pero había una sola que era la que gobernaba entre todas, que era la Mama Cora. Y como indica acá, era una mujer con mucho poder religioso. Básicamente era como un papa, pero llevado entonces al Imperio Inca. Estos eran los principales cargos en los que podía llegar entonces una mujer en la civilización Inca. Entonces, bueno, antes de avanzar a lo siguiente, si se fijan acá abajo, dice, estos dibujos fueron realizados por Guamán Pomada Ayala, un escritor y dibujante del siglo XVI. Si te fijan acá entonces, todos estos dibujos que van a ver de hecho más que estos a lo largo de las páginas, se van a dar cuenta que tienen la misma forma de dibujo, y es porque es el mismo escritor, y ahí dibujan, y de la época. Lo que van a hacer ahora es escribir entonces estas actividades de sus cuadernos con las preguntas y las respuestas correspondientes. Así que vayan abriendo su cuaderno y vayan anotando las preguntas para luego responderlas.
Entonces, ¿qué les pide en el recurso 1? En el recurso 1 tienen que escribir con sus propias palabras los diferentes grupos sociales que se ven acá. Entonces, para responder la primera, tienen que venir a esta página y entonces escribir con sus propias palabras qué es lo que hacía Sapa Inca, qué es lo que era la nobleza, qué era el pueblo y qué es lo que eran los yanaconas. Ya, con sus propias palabras describir lo que hacían. La pregunta 2 es lo que le acabo de explicar entonces cuando leímos el recurso 2 del AIU. Ahí le expliqué lo que era una propiedad colectiva. Y en el recurso 3 tienen que ver entonces, si además de las labores domésticas, a qué más podían entonces acceder las mujeres incas, que también lo acabamos de ver en esto de acá.